Muy bien, señores. Continuamos frente a la exposición que teníamos sobre los diferentes tipos de investigación. Por tanto, digamos que esta cápsula será la última parte en cuanto a lo que tenemos que estudiar en materia de tipos de investigación. Pero no podemos hablar de investigación si no hacemos esta clasificación en cuanto a investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Para ello, entonces, permítanme nuevamente compartir la diapositiva que estábamos observando. Vamos a ver si la tenemos nuevamente a disposición. Y aquí está. Según el nivel de medición y análisis de la información. Recuerden ustedes que antes veíamos según el estudio, según la extensión del estudio, investigación censal e investigación de caso, cuyo ejemplo primordial es la encuesta o las entrevistas, porque de una u otra manera buscan medir la información que se obtiene producto de esta labor investigativa. Ahora bien, veamos según el nivel de medición y análisis de la información. Vamos, por supuesto, a tratar de proyectarla de forma ampliada. Y señores, fundamental, cuando nosotros hablamos de investigación cuantitativa e investigación cualitativa, nos estamos focalizando en que, o en el entendimiento de que una investigación es una exploración de la información disponible sobre un tema determinado, en pro de obtener algún tipo de conclusiones y que una vez obtenidas estas conclusiones se analice la información y que a la vez, por supuesto, existen estos diversos tipos de investigación. Las dos principales, investigación cualitativa e investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es aquella que emplea magnitudes numéricas para expresar su trabajo de investigación. Mediante técnicas experimentales es muy dada de la investigación experimental o estadísticas, cuyos resultados son representables luego matemáticamente y digamos que su eje o su fin primordial proviene de la cantidad o cuantificación, es decir, número, quantum. Son el tipo de investigaciones, las cuantitativas, las que están centradas en la causa y el efecto de la cosa. Como en la mayoría de las investigaciones de tipo jurídico. Entonces, ellos arrojan, o ellas arrojan, perdón, resultados descriptivos que luego van a ser cuantificados. Miren qué interesante. Y una investigación cualitativa. Entonces, pudiese ser aquella que recoge los discursos existentes en torno a un determinado tema y realiza luego una interpretación rigurosa. Por lo general, nuestras investigaciones en materia de derecho son de tipo cualitativo o son de tipo mixto, porque tenemos la información cuantitativa, pero también tenemos la información cualitativa. La información cualitativa se dice que no requiere de procedimientos numéricos, estadísticos o matemáticos, sino que obtiene datos que son de carácter descriptivo, se complementa con este tipo de investigación a través de la aplicación de diversos métodos, métodos que ya veríamos en nuestra primera cápsula. Por ende, por supuesto, la investigación cualitativa viene a plantear la obtención de la información a través de las cualidades del proyecto como tal. Cualidades, los atributos de algo. Las principales diferencias que uno observa entre una y otra tiene que ver, por supuesto, con el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. La cuantitativa, hagamos recapitulación, utiliza los métodos experimentales en los que el azar interviene en gran medida como garantía, como una especie de garantía
de objetividad de los posibles resultados. Además, para representarlos requiere claramente de números y lenguajes formales que representen esos números, lo que está pasando ahorita con el COVID-19. En cambio, en la cualitativa, estamos hablando desde que el método o es aquella que representa la aplicación del método analítico inductivo. ¿Por qué? Porque su objetivo es obtener conclusiones a partir de la perspectiva misma con la que se aborda el problema. Por eso la cualitativa es una de las grandes ejes comunes que nosotros tenemos en materia de derecho como tal. Bueno, ahora bien, indiscutiblemente, en la cuantitativa, lo importante, pudiésemos también decirlo, el discurso que se da va sujeto a la interpretación del investigador, que se va a convertir como en la explicación que toma en cuenta el contexto investigativo. Miren qué interesante. Yo pudiese decir que una investigación cualitativa es una investigación multimetódica. ¿Por qué razón? Porque no parte de una hipótesis a comprobar, sino del abordaje de una pregunta-problema. No parte de una teoría, sino de la pregunta-problema o de la problemática. Podría decirse que la cuantitativa valora la objetividad, el objeto, mientras que la cualitativa valora la subjetividad, el sujeto. Entonces, claramente, aquí tenemos esta suerte de diferencias y distinciones. Ahora bien, aquí vienen estas 4 investigaciones que se complementan con las generalizadas. Casi que pudiese ser una reproducción o réplica. Pero veamos por qué están aquí incluidas. Existen diversos tipos de investigación. Y dentro de la investigación cuantitativa, tenemos la descriptiva, la analítica, la experimental. Y dentro de la investigación cualitativa, tenemos investigación etnográfica, investigación participativa e investigación inferencial. Vamos a ver. Cuando hablamos dentro de la investigación cuantitativa y nos referimos a esta sublínea, que es la investigación descriptiva, a menudo equivale a la etapa inicial de la investigación como tal, en la que se van ordenando los resultados obtenidos de la observación directa de la realidad y cuyo camino es dirigirse a una hipótesis. La investigación explicativa es aquella que analiza los fundamentos, los sustenta, ojo, a partir de los datos numéricos, porque estamos dentro de la conceptualización de la investigación cuantitativa. De tal manera que se produzca el sustento, el soporte o la teoría para dar lugar a la suerte de respuestas. Dentro de esta investigación cuantitativa también tenemos la investigación experimental, que si bien no está en la diapo, hay que precisarla. Y es aquella que depende de la repetición y comprobación de eventos naturales en un ambiente controlado. Cuando nosotros hablamos de la ley de infancia y adolescencia y queremos comprobar que en efecto los menores infractores siempre van a estar susceptibles de cometer hechos punibles porque devienen o se originan en entornos disruptivos. Es una teoría que yo estoy plantando, casi a punto de planteamiento experimental. ¿Qué necesito yo? Valerme de la investigación de campo, valerme de la investigación tipo censo o tipo casos, valerme también de la investigación cuantitativa, por supuesto. Y ojo,
yo tampoco puedo obviar la investigación cualitativa. Entonces, la experimental, reitero, son aquellas que dependen de la repetición y comprobación de eventos en un ambiente controlado, de eventos naturales en un ambiente controlado, en un ambiente que tiene límites, la conducta y la norma, para obtener una serie de conclusiones de tipo generalizado. Ahora bien, dentro de la investigación cualitativa, tenemos la investigación inferencial y predictiva. Pero también hay que hacer mucho hincapié en que también tenemos otro tipo de investigaciones, la investigación etnográfica, la investigación participativa y una muy reciente que se llama la investigación acción. Y la investigación inferencial es aquella que parte de una premisa, que de hecho se aplica también en la cuantitativa. Y casi que la investigación inferencial se ubica dentro de lo que se ha llamado la investigación mixta. Dentro de lo que se ha llamado la investigación mixta. Porque parte de la existencia de una supuesta tesis o deducción como tal. La investigación inferencial es una parte que complementa la estadística. Pero ojo, se utiliza en la investigación cuantitativa y también se puede utilizar en la investigación cualitativa. Por eso muchos autores la sitúan en una postura mixta. Ella comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determinan las propiedades y cualidades de una población en términos estadísticos. Díganme ustedes si no se complementa investigación cuantitativa y cualitativa. Se usa para modelar y perfilar los patrones y extraer deducciones acerca de la población bajo estudio. Miren qué interesante. ¿Acaso los que manejamos derecho penal no pudiésemos estar frente a una investigación inferencial? Por lo demás, totalmente razonable. La investigación predictiva tiene igual connotación, pero se enmarca dentro del contexto de la investigación cualitativa. ¿Por qué razón? Porque permite analizar, anticipar las posibilidades de éxito futuro para un determinado objeto de estudio investigativo y prever las contingencias o circunstancias que pudiesen desencadenarse y que puedan impedir ese resultado exitoso. Por tanto, la investigación predictiva como tal pretende lograr a través de las técnicas de observación, de recolección, de exploración, de análisis y explicación, dar lugar a materializar las explicaciones para basar sus predicciones. Predecir, señores, es pronosticar. Por ejemplo, ¿cómo nos cambió el estilo de vida en este año frente al COVID-19? ¿O cómo nos cambiará, mejor aún, el estilo de vida en el año 2021? ¿Qué más podemos decir sobre la investigación predictiva? Que por supuesto está inmersa dentro de la
cualitativa como tal, busca anticiparse. Esa es la función fundamental de la investigación predictiva. Busca anticiparse a los hechos. Se interesa por dar por adelantado ciertas situaciones que lo lleven al futuro, ¿no? Mucho se dice que son estudios de proferencia y que las investigaciones están basadas en escenarios que eventualmente se pueden llevar a cabo, situándolos, por supuesto, en un contexto superior o futuro. En áreas como la economía, la planificación, son un ejemplo de esta modalidad predictiva como tal. Miren qué interesante. Bueno, y con esto, digamos que estaríamos cerrando nuestras diferentes investigaciones, que las iremos perfilando más adelante, por supuesto, en cuanto a la investigación dentro del contexto cualitativo, la investigación etnográfica. Ejemplos de investigaciones etnográficas pudiésemos decir la observación participante en el hogar o en otros entornos en los que se producen las relaciones con los productos, los diarios de vida. Los diarios de vida, el diario de vida es un registro de actividades cotidianas. La etnografía se utiliza mucho en estudios de economía e investigación de mercados, ahora que lo recuerdo. ¿Por qué? Pues se utiliza o se basa las distintas herramientas para evaluar o para estudiar al consumidor, las percepciones, las actitudes, los comportamientos, las motivaciones, los ideales que se abordan en distintos modos frente a esta situación en particular. Y la etnografía se revela como un estudio o un tipo de investigación que permite acceder a los comportamientos reales de los sujetos en un entorno real, en el que existen factores exógenos y endógenos, es decir, externos e internos, que pueden permitir un análisis con mayor profundidad. Se analiza lo que es el objeto de investigación, no simplemente lo que dice o lo que se pretende que resulte. No, se analiza el fondo, superando inclusive la barrera de lo que se declara o describe. Se suprema inclusive la explicación. La investigación etnográfica, para ser un poco más puntual y no dejar, por supuesto, el vacío, se selecciona individuos, grupos, amigos, familia. En ello se puede realizar complementariamente una investigación de campo, en la cual se recopilan datos, se observa, se participa, se registra el comportamiento, el lenguaje, las acciones, los hábitos. Y una vez recogida toda la información, se procede a su sistematización. Se analiza y se elaboran conclusiones y recomendaciones orientadas a diseñar las futuras políticas públicas o estrategias que puedan mejorar los comportamientos o que puedan mejorar las relaciones entre los distintos sujetos estudiados. Para aplicar las distintas tipologías de investigaciones, tenemos lo que se ha definido como las famosas variables. Así que veámosla. Vamos a ver. ¿Qué son las variables? Las variables son elementos o atributos del objeto de investigación que pueden ser clasificados en categorías y que además se pueden medir y cuantificar sus características.
de acuerdo a Hurtado, León y Toro, es todo aquello que puede cambiar o adoptar distintos valores, calidad o cantidad. Es cualquier característica que puede cambiar de cualitativa o cuantitativamente. Esta es la maravilla. Esta es la gran maravilla que hace que las variables nos alteren nuestras presuntas conclusiones al final. Los tipos de investigaciones según la existencia de variables. Hoy por hoy el COVID-19 es una investigación experimental. Pero yo tampoco me quiero ir sin confirmarles las variables de preferencia. Se dan en las investigaciones de tipo mixto, es decir, investigaciones cualitativas y cuantitativas, pero se ven muy marcadas en las investigaciones cuantitativas, porque es una característica, tiene una característica que tiene la estadística de la mano. Y también tiene una característica que puede fluctuar. Y la variación es un distintos para que puedan, por supuesto, medirse u observarse. Las variables sustentan mucho la hipótesis. Ojo con ello. Y por eso, de una u otra manera, vamos a dar lugar también al finalizar nuestra cápsula del día de hoy, cuáles son esas variables, para que también nos vayamos adentrando y complementando con estos conceptos. Entonces, según la existencia de variables, iniciamos investigación experimental e investigación simple y compleja. Las investigaciones, lo hemos comentado, la investigación experimental es aquella en la cual se basa o se origina en la observación, en la exploración y en una presunta teoría que debe ser comprobada. Las variables simples o las investigaciones que se sujetan en variables simples son las que se manifiestan directamente a través de un indicador o unidad de medida, UF. El precio de un producto se expresa en unidades monetarias y la edad que se manifiesta en años cumplidos. Las variables complejas se pueden descomponer en dos dimensiones, como mínimo, y luego se determinan los indicadores para cada dimensión. Un ejemplo de ello, la actitud del estudiante puede ser descompuesta o puede como actitud ante el trabajo, actitud ante el estudio, actitud en el rol hogareño o en el rol de casa. Tenemos un esquema de diferentes autores en los cuales nos explican qué es una variable. En derecho, esta variable simple y compleja no se suele utilizar mucho, pero sin embargo también es importante que ustedes la observen a partir de nuestra base de metodología de la investigación científica. Una variable. Se utiliza el concepto de variable general. Una variable es una unidad de estudio. ¿Cuál es el elemento de interés que pudiese cambiar la vida de los chilenos hoy por hoy? Una carta política nueva. ¿Cuál fue la variable que precedió ello? El pacto social. ¿Y cuál fue la variable que precedió el pacto social? El estallido. Que de no darse, este proceso hoy no lo estuvo. Pero hubo un factor que generó el cambio. Variable según unidad de análisis. Vamos a ahondar, pero la información o el objetivo es que ustedes reciban la información. Pero hay ciertas etapas y pasos que no vamos a profundizar dentro de nuestro proyecto de investigación, porque requieren de más tiempo. Y nuestro proyecto de investigación es muy acotado. Pero sigamos. Variables según unidad de análisis se dividen en, complementan con la investigación cualitativa y cuantitativa. Variables cualitativas
y variables cuantitativas. Variables cuantitativas y variables cualitativas. Hay un pequeño error. Las variables cualitativas: miedo, hambre, belleza, ignorancia. Las variables cuantitativas: peso, temperatura, velocidad y densidad. Aquí tenemos un esquema en el cual se asimila el concepto de variable, cómo se identifica a manera de ejemplo y cuál es la definición respecto de esa unidad de análisis. Aquí están los praxis para a efectos de que ustedes también puedan complementar la información que ha sido dada por esta docente como tal. Permítanme dejar de compartir pantalla. Vamos a proceder. Y ahora sí, vamos a aperturar la cámara. Lo importante es a partir de los distintos tipos de investigación y con la complementación de los métodos, haciendo mucho énfasis en la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, ustedes puedan tener las bases para sentar su proyecto de investigación. Ahora bien, el último escalón, digámoslo así, que conforma estas tres estructuras: métodos, tipos de investigación y enfoque de investigación, fundamentalmente tenemos dos enfoques: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, que ya también vamos a ir profundizando más adelante, pero es importante que en esta parte introductoria ustedes tengan la claridad. Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar la pregunta de investigación, la pregunta problema, y probar así la hipótesis o la teoría establecida previamente. El enfoque cuantitativo, como bien amigo de la investigación cuantitativa, confía en la medición, confía en el conteo, confía en la estadística, confía en la exactitud de los patrones. El enfoque cualitativo claramente está localizado en la cualidad, en la naturaleza, en la descripción, en los atributos del objeto de la investigación como tal. Y como bien lo decía, tiene un enfoque multimetódico en el que se incluye un acercamiento interpretativo y lógico al sujeto de estudio, al sujeto de la investigación. Una investigación cualitativa en materia de derecho constitucional y que también va de la mano con la investigación cuantitativa va a ser el comportamiento de los votantes, pero también nos va a determinar cuántos votantes, cuántas personas votaron. Señores, con ello pretendo cerrar, reitero, métodos, tipos de investigación y enfoques. Fundamental para su proyecto de investigación. El día, entiendo que, permítanme consultar el calendario, el día 19 de octubre volveremos a vernos y en razón de ello haremos mucho hincapié a la construcción del planteamiento del problema y de la introducción, cuyo avance será entregado el día 26 de octubre. Creo que es una fecha acorde, estimable, para que ustedes puedan realizar los avances pertinentes. Vamos a darle todo el foco
al planteamiento del problema y a la introducción, también sujetándolo a una serie de lecturas que a través del autoaprendizaje ustedes tendrán que adoptar y por supuesto leer. Me despido generándoles un gran saludo. Nos vemos el 19 de octubre. Hasta luego.